Hola, ¿cómo estás? En este episodio estamos con Pablo Lázaro, gran maestre de la masonería argentina. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por estar hoy acá. Te quería hacer ver un video de hace 3, 4 años, video muy cortito de... Estaba sin barba en esa época. Parece una eternidad, 3 años post pandemia, ¿no? Pero, Un montón. veámoslo. En el medio apareció la barba, Eh, digamos. Te quería hacer ver este video que es muy, muy, muy breve para, nada, hacerte unas preguntas después. Con gusto. Y la tecnología que modifica la realidad y genera a veces esos otros fenómenos, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, la masonería está haciendo muchas cosas. Desde hace unas horas estamos nuevamente en Buenos Aires, venimos de dar una serie de charlas específicamente dedicadas a la ciberseguridad. Y rápidamente uno puede pensar qué tendrá que ver la masonería con la ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué alguien relacionado con la masonería, que en un paneo rápido nos relacionan más con los próceres, con San Martín, Sarmiento, Belgrano y temas históricos? Y Bueno, eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver la masonería con la ciberseguridad? ¿Por Bueno, qué primero arrancaste? impactante verse sin barba y hace 3 años, ¿no? Parece que fue hace una vida, pero es hace nada. La ciberseguridad es un conjunto de buenas prácticas para estar lo más seguro, lo más invulnerable posible, nunca es del todo, en el ciberespacio. Es decir, para que vos puedas ejercer tu libertad en el ciberespacio. Y la libertad es una de nuestros pilares dentro de la trilogía libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, una de las herramientas en el siglo XXI que tenemos para ejercer la libertad es poder cuidarnos en el ciberespacio y ejercer nuestros derechos, ¿no? Excelente, hablando de eso, un poco post pandemia, deviniste en profe de esto, de ciberseguridad. No sé si tenemos una foto por ahí, creo que hace poquito inauguraste una carrera, ¿no es cierto? Algo así. Sí, profe y director de la primera carrera de grado de ciberseguridad. Mira, Porque la ciberseguridad hasta hoy, hasta la fecha, es un posgrado, una especialización, una subcarrera cara, digamos, casi de élite, porque tenés que tener determinado equipamiento, determinadas horas de vuelo, por así llamarla. Y nuestra idea era desarrollar esta carrera de grado para aquel que no sabe nada o ya es un profesional de otras áreas del saber en una universidad nacional, es decir, pública, abierta, gratuita, laica, que son los principios básicos y fundamentales que sostenemos desde la masonería, para todos, para ejercer justamente la libertad de cátedra que propone justamente la reforma impulsada por la masonería a partir de esta carrera novedosa en la región, ciberseguridad. o sea que ahí le estás dando una vuelta de tuerca bastante vanguardista al concepto reformista, digamos, porque estás poniendo a disposición del alumnado argentino algo que, por lo que decís, sería considerado como de élite. Una pregunta que me viene a la cabeza. Hace 3 años, cuando en Gran Logia decías aquello, ¿ya tenías en mente esta carrera o surgió después? Bueno, muy buena pregunta porque sí, hace 4 años que estamos trabajando para esto Ajá. y bueno, los distintos avatares de la política, la burocracia, la pandemia, por supuesto, cambios de gobierno y demás, hicieron que lleve un poquito más. Pero bueno, la marcha siguió su rumbo, siempre para adelante, logramos el objetivo y hoy, cuando abrimos la inscripción, podemos decir con mucha alegría, tuvimos 5.500 preinscriptos, Wow. de los cuales llegaron con documentación presentada para este año cerca de 2.000, y luego del curso de ingreso y que han persistido, hoy tenemos la primera comisión de 680 alumnos cursando esta carrera. Vamos a tener los primeros, si todo sale bien, 680 profesionales dentro de 4 años. Wow. ¿Y son pibes jóvenes? En una gran mayoría sí, chicos salidos del secundario, pero es realmente interesante la enorme disparidad que tenemos dentro del mismo grupo, en edades y en profesiones. Tenemos absolutos profesionales de la materia que están desarrollándose, buscando un título, y otros que recién entran en contacto con la tecnología directamente por primera vez. Y es realmente muy interesante, pues es un corte de la sociedad, ¿no? Che, y cuando
tus alumnos me imagino que sabrán que son socios de Gran Maestre de la masonería. ¿No friquean con esto? ¿No te dicen, che, profe, qué onda esto de la masonería? Sí, ¿Pasa? permanentemente. De hecho, hay un grupo de WhatsApp, de Telegram también que tienen y me hablan del rey de los masones. Sirve este medio para decir que no, la masonería no es monárquica, digamos, si no soy el rey de los masones. Pero sí, efectivamente, la verdad es que se acercan desde ese lugar. Me estoy encontrando con alumnos en todos lados. Levanto una piedra y dicen, hola, profe. Estuve en Corrientes el otro día por la masonería y en el aeropuerto me dice, profe, en un evento aquí en la capital, en la Avellaneda. Digamos, realmente es muy interesante la pasión que hay en esto. Y bueno, se lo hacen ver en redes también, habrán visto muchos alumnos escribiendo en este sentido, ¿no? Bueno, yo te llevo ahora, Pablo, entonces en ese sentido, a la vereda de enfrente. Y digo, ¿qué pasa si la gente, desde el otro lado, empieza a decir, en esa universidad son todos masones? ¿Qué se les contesta? Bueno, ojalá. Pero la verdad es que no, el masón es un ciudadano que ejerce su trabajo, que efectivamente trata de desarrollarse en su ámbito y en este caso volcar a la sociedad lo que ha aprendido. Hay masones y no masones, como en todos lados, como en la universidad pública, en la universidad privada, como en cualquier otro trabajo, ¿no? Sí, ahí acabas de decir algo, que el masón es alguien que ejerce su trabajo. Y hay algo que tiene la masonería que a mí personalmente me gusta mucho, que es por un lado una cosa muy seria, muy institucional, muy anclada en la historia, pero por otro lado algo como muy casero, ¿no? Como que hay mucho voluntariado, de hecho todos nosotros somos voluntarios, todos los pibes que participan de la masonería. ¿Cómo haces vos para coordinar tu laburo como profe, como director de carrera? Me imagino que tenés otros empleos, digamos, más el trabajo de ser gran maestre, que me imagino te insume mucho tiempo. Bueno, es una gran pregunta, que quizás no tiene una sola respuesta, porque uno de los grandes mitos que hay alrededor de la masonería es, ¿por qué abren de noche? Uno pasa el día y está cerrada la casa. Y es justamente porque de día trabajamos. Digamos, nadie vive de ser masón, y como bien dijiste, todos somos voluntarios, desde el último ingresado hasta el gran maestre. Y en este sentido, por supuesto, balanceamos no solo lo laboral y lo profesional, y en este caso lo docente y lo masónico, sino también la familia. Todos tenemos nuestra familia, estamos casados, muchos tienen hijos, y bueno, este balance, sumado a esta pasión por la vocación de servicio que tenemos los que estamos en la parte quizás de servicio al hermano dentro de la masonería, es bastante difícil encontrar el balance, pero se puede, porque como en todo, cuando uno quiere y siente pasión por hacerlo, las personas que te quieren lo ven y te acompañan, por supuesto. El capítulo o el tema de hoy es conociendo al gran maestre. Y entonces, bueno, el gran maestre tiene muchas apariciones en medios, está muy abierto a la comunidad, pero se puede entrar a un capítulo un poquito más íntimo y preguntarle, por ejemplo... ¿De qué cuadro es el gran maestro, por ejemplo? Yo iría más a fondo, gran maestre. Ahora que estamos Racing, le está yendo bien, una vez pregúntenme. Bueno, ¿de qué cuadro es el gran maestre? Bueno, de Racing. En buena hora, en buena hora. Está muy bien. Una cosa que llama mucho la atención, pero es para conocedores, es el reloj del gran maestre. Ah, es un reloj freak, nerd, efectivamente, sí. La historia. Hay una película llamada Interstellar, y bueno, agradezco la observación, poca gente se da cuenta de ese reloj. Es difícil no contar el desenlace sin contar la historia del reloj, pero bueno, cumple un rol muy importante dentro de esa película, que versa sobre, muy en resumen, sin arruinar el chiste, ¿no? Bueno, viajes en el tiempo, dicho rápido, mal y pronto, cumple un rol muy importante. Acá lo mostramos en cámara, los que vieron la película lo comprenderán, y realmente, bueno, fue un regalo de un muy querido amigo que se esforzó por encontrarlo, porque sabe que soy nerd, porque me gustan ese tipo de películas, porque tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la masonería en definitiva, porque la ciencia es masonería y la masonería es ciencia, y bueno, es un símbolo en sí mismo, ¿no? Una pregunta que probablemente sea al borde de lo íntimo, pero se puede hacer en público. Una persona con tanta vocación de participación como el gran maestre, ¿va a las reuniones de consorcio? Va a las reuniones de consorcio en función de, bueno, muchas veces del tiempo, pero sí,
Es una buena pregunta porque efectivamente marca que el masón en general es una persona, un ciudadano con mayúsculas, es decir, alguien que participa, que se entera, que hoy lo que el marketing político llama el círculo rojo, el que está informado, el que habla, el que pregunta, el que a través de la historia, la masonería ha derrocado imperios, que pueden ser un consorcio o una monarquía, con una simple pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es por eso que la masonería fue perseguida por izquierda y por derecha a lo largo de la historia por distintos regímenes. Aquellos que no aceptan que te estén preguntando por qué, que es el libre pensador, ¿no? Tenés 43 años, sos un hombre muy joven. ¿44 aumentó? Y ahora tenemos 40, aumentó la inflación. Y claro, ¿cómo estamos, no? 44 años entonces. Sos el gran maestre más joven de la historia de la Argentina. Tenés un perfil muy distinto a lo que el imaginario pueda suponer de un gran maestre de la masonería. Y me imagino que de repente te encontrás con alguien en la calle o en tu vida social, que tenés una vida social, y de repente se entera, no que sos masón, que sos el gran maestre de la masonería. ¿Cómo es un encuentro de ese tipo? Bueno, sí, efectivamente asumí a los 42 años, diciembre del 2020, 43, el 21, sí, efectivamente con los 44 años tengo que hacer la cuenta, ya estamos en ese momento. Claro, bueno, todo llega. Exactamente, todo llega. Sí, me pasa poco, porque yo siento gran pasión, gran orgullo por ser masón, y quienes me conocen hace muchos años saben que soy, pertenezco a la masonería, y que hace muchos años estoy en la Gran Logia, me han visto viajando, me han visto... Sí, me puede pasar, bueno, en algún nuevo trabajo, uno tiene un cliente y dice: yo te vi a vos en un medio, otro. Sí, soy yo. Bueno, y te pones a hablar. Yo conocí un masón. Yo tenía un abuelo gran maestre, todos tuvimos un abuelo gran maestre increíble. Sí, claro. Tenía un abuelo que tenía un alto grado de la masonería, y a partir de ahí, digamos, uno empieza a ver que hubo una época, nosotros entendemos que hasta la década de 1930, que por eso todos rastrean a algún abuelo, o algún bisabuelo, o alguien en la familia relacionado con la masonería, ¿no? Bien, entramos al terreno, si querés, de lo personal, donde se mezcla tu rol como gran maestre, tu rol profesional, tu reloj. Y yendo más por el lado del reloj, una pregunta posible que mucha gente se hace en la intimidad es: si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder. Es una pregunta muy difícil en este momento, pero si tuviera un superpoder, quizás, si te lo contesto rápido, tener la capacidad de no dormir, y no en el sentido de no tener sueño, ¿no? Porque, bueno, uno necesita dormir para descansar el cuerpo, pero las horas del día cada vez duran menos por la cantidad de acciones. ¿Sentís que te falta tiempo? Claramente, digamos. Falta tiempo para balancear todas estas cosas por las que uno siente pasión, porque no es que hay algo que uno puede disminuir, digamos. Si bien en cada uno de los roles uno delega la mayor cantidad de tareas posibles, nadie puede ser gran maestre solo, hay un equipo enorme. En el trabajo lo mismo, en la carrera de ciberseguridad tiene en este momento 49 profesores, entre jefes de trabajo práctico y profesores, o sea, todos son equipos, pero difícilmente uno pueda desprenderse. Igual creo que esto de la falta de tiempo es algo que todos los que te precedieron protestaron. O sea, Sarmiento ya se quejaba de que no tenía tiempo para hacer todo el laburo que tenía que hacer como masón. Y hay una anécdota muy bella de Salvador Allende pidiendo disculpas en una tenida porque no podía presentar la plancha, bueno, nada menos que porque era presidente de la República, ¿no? Nada más y nada menos. Hace un momentito te definiste como nerd, lo cual te agradezco, porque si te lo hacía yo me iba a dar un poco de miedo, pero al mismo tiempo tenés como un interés por la cultura, por la lectura, etcétera. ¿Tenés tiempo de leer, por ejemplo? ¿Tenés tiempo de seguir leyendo, de seguir estudiando? ¿O cuando llegás a casa planchás, ves una peli y...? No, normalmente cuando llego a casa me voy a dormir, pero sí los fines de semana aprovecho los viajes que hago o con la masonería o con el trabajo para leer, para ver algún documental.
En mi profesión, sistemas en general, en particular ciberseguridad, permanentemente hay que leer boletines a la mañana. Todos los días a las 6 de la mañana me llegan 4 boletines sobre ciberseguridad, otros sobre ciberterrorismo y otros de tecnología en general, para tener por lo menos un paneo rápido y si veo algo que me llama la atención, profundizo en ese sentido. Pero hay que estar permanentemente actualizado, ¿no? Pablo, ¿cuán desgastante es adosar a nuestra vida la gran maestría de una orden tan numerosa como la masonería? Desgastante en el sentido de que se requiere tiempo Exacto. desde ya, pero no es desgastante desde el sentido anímico, porque uno lo hace con mucha alegría, digamos. Uno a veces llega cansado porque se levantó temprano por trabajo, por distintas cuestiones, y llega tarde porque se queda o resolviendo algún tema o acompañando a los hermanos en alguna actividad, y por supuesto tiene sueño, porque es humano, justamente hablábamos del superpoder ese. Pero la verdad es que llega con una alegría y cada día se va más contento en la masonería, porque cada vez tenemos más cosas para hacer. Ahora, en algún momento dado, seguramente, algún tiempito libre tendrás. La pregunta es, ¿qué haces con ese tiempo libre? Bueno, como decíamos hace un ratito, miro películas, por supuesto trato de compartirlo en familia, estoy casado, tengo una pareja, tengo mis padres, así que en la medida de las posibilidades, vacaciones, fines de semana, feriados como lo que se avecinan, trato de compartirlo, compartir alguna comida, algún asado. Bien, estamos hablando del inicio de una carrera que es una carrera en un punto de vanguardia, que es una carrera de ciberseguridad a nivel universitario. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de tecnología, de masonería, de 800.000 cosas en la cabeza de un hombre de 44 años. La pregunta es, ¿cómo te imaginas dentro de 10 años? Bueno, seguramente con la barba. Vas a mantener la barba. La barba llegó para quedarse. Pero bueno, ya por supuesto ex gran maestre, pero siendo toda vez que me necesite la masonería a las reuniones del Consejo de la Orden y a seguir aportando, pero también desde el punto de vista profesional, ya 10 años es un nivel de madurez muy importante para la carrera y varios proyectos que se están gestando en este momento relacionados con la masonería y la educación, como por ejemplo muchos hermanos que están desarrollando una universidad de, digamos, masones y no masones, pero fomentada desde la masonería, la Universidad Laica Argentina, la UNILA. Estás dando un anticipo, estás contando algo. Estamos contando una primicia, exactamente. Bien, un proyecto que está, ya le falta poco horno, entiendo, ¿no? Está en un nivel de madurez bastante importante, te diría un 99%. Nuestra idea es comenzar en breve ya a promocionarlo y a tomar las primeras inscripciones para el próximo ciclo lectivo. ¿Qué carreras tiene? Tiene varias de las tradicionales y algunas novedosas, como por ejemplo la licenciatura en gestión del deporte desde una óptica social, y después muchas carreras tradicionales como el derecho, arquitectura, contador público, desarrollo social, entre otras. Bien, profundo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el laicismo es la bandera por excelencia de la masonería, que no significa para nada estar en contra de ninguna religión, sino por el contrario, poner en pie de igualdad todas las religiones, defender el derecho a creer y a no creer, y que este contenido, visto desde la óptica del laicismo, no esté atado a ningún tipo de dogma, ni político ni religioso. Que es un poco también la idea de la ciencia, ¿no? Exactamente. Pero ahora que mencionás lo de la UNILA, Universidad Laica, que me parece un proyecto hermoso, se me ocurre que en esta transición de la última gran maestría, y ahora muy, muy fuerte con la tuya, claro, en el medio de la pandemia, que fue un quilombo, que frenó tantos proyectos, pero es como que se empieza a ver a la masonería, a la Gran Logia, institucionalmente presente. Antes estábamos acostumbrados a ver a distintos integrantes que impulsaban proyectos, etcétera. Se está dando como este fenómeno de que la Gran Logia institucionalmente empieza a ser un actor social. ¿Cómo ves vos la recepción de otras instituciones? Es muy cierto. De hecho, esto comenzó, creo que la primera experiencia donde uno se acuerda que institucionalmente la masonería apareció como Gran Logia fue Jorge Clavero en la presentación como amicus curiae de la Gran Logia ante la demanda por la educación religiosa en escuelas públicas de Salta.
llegó a la Corte Suprema, y no fue la masonería a través de sus hombres, sino la Gran Logia de la Argentina se presentó institucionalmente. Y más recientemente hemos presentado, como Gran Logia de la Argentina, el proyecto de ley que hemos denominado internamente la Ley 1420 del siglo XXI, que es el hoy ya conocido y aprobado por unanimidad proyecto de educación ambiental, que en todos los niveles educativos exista esta cátedra, este espacio para la generación de conciencia del cuidado de nuestra casa común. Y es muy interesante porque el método de la masonería propone trabajemos aquello en lo que estamos de acuerdo, independientemente de las ideologías políticas y de los distintos colores partidarios que pueda tener una provincia, una universidad, etcétera. Bueno, busquemos estos puntos de acuerdo, y tal es así que este proyecto de ley, por citar un ejemplo, tiene el aval de más de 15 universidades nacionales de distintos colores políticos, de distintas provincias y ciudades, con colores políticos bien diferentes, y en este sentido, recordemos, fue aprobado por unanimidad. Pablo, ¿y por qué crees que tanta gente joven se viene acercando a la masonería en estos últimos años? Bueno, nosotros hicimos una fuerte apuesta a una revalorización de lo comunicacional, en lo que es la cultura, la ciencia, la tecnología. Estamos en las universidades nacionales a partir de las cátedras de libre pensamiento. Eso fue clave hace unos años. Teníamos un proyecto de avanzar fuertemente sobre las cátedras de libre pensamiento y se reprodujeron prácticamente solas. Digamos, fue una muy buena idea, renovadora en la Universidad de La Plata, en la Universidad Nacional del Litoral, y las mismas universidades, los mismos masones de las distintas localidades nos empezaron a requerir este tipo de cátedras, que produjo un efecto justamente de una baja en la edad. Nosotros asumimos, nuestra corriente, digamos, asumió en el año 2008, con un promedio de edad de 55 a 60 años, según si uno mida la moda aritmética o el valor modal o el promedio. Y hoy tenemos un promedio de entre 20 y 25 años. Perdón, pero te pusiste muy técnico, ya, Sí. muy nerd. Lo hemos bajado, sí, demasiado. Cuando hablo de la moda, yo pensé en un pantalón y un saco. Sí, yo también, yo el me valor quedé, modal ya si me sale a veces Yo el lo nerd. miré a Diego para ver, estás entendiendo Claro, lo que estoy ¿de diciendo. qué está hablando? ¿No? Hemos bajado, explicado súper rápido, Sí. si vos tenés 100 personas, Sí. 99 tienen 18 años y una tiene 99, Ujú. el promedio te va a decir tenés un promedio de 50 años. No es cierto. Claro. El valor modal te dice, bueno, el 90% de la gente tiene 18 años. Digamos, esta es un poco increíble. bueno, Es increíble. esto ha bajado mucho y seguimos incrementando esta baja de edad. Porque además fue acompañada reglamentariamente. Hicimos una reforma en los estatutos. Antiguamente había que entrar de los 22 años en adelante y el promedio de ingreso era a partir de los 30, aunque 40. Hoy se puede ingresar desde los 18 años de edad. Cualquier ciudadano puede ingresar desde los 18 años de edad. Antiguamente solo se entraba por recomendación, o si vos conocías un masón que era pública su condición y se acercaba. Hoy, además de esto, y esto es muy importante con la juventud, tenemos otros medios de solicitud de contacto, ¿no? La página web, las redes sociales, teléfonos, nuestras sedes están abiertas al público en el horario en el que no estamos trabajando cada uno en su oficio, ¿no? ¿Y vos qué edad tenías cuando ingresaste? 20 años. Ah, muy pendejo. Bueno, sí. Estaba ahí en los primeros años de la facultad. Pero Y de hecho, uno de mis entrevistadores fue Jorge Cravero, el ex gran maestro, que nada, él tiene siempre esta anécdota que él me tomó la solicitud y me instaló como gran maestro, o sea, lo cual es realmente una experiencia Doble muy, mérito. sí, para él y para mí, ¿no? Sí, Una sí. emoción muy, muy interesante. Estamos hablando de cómo figura, cómo participa de alguna manera la masonería en la sociedad. Yo rescato, señalo, porque me llamó particularmente la atención la participación de la Noche de los Museos, porque no solamente fue a abrir la casa con tu autorización, con tu apoyo, con tu acompañamiento, sino toda la propuesta cultural que vino asociada y todo el movimiento de gente joven, como señalaba el otro Pablo, que trajo. Y digo, ¿la masonería está ocupando el lugar de un partido político para mucha gente? No puede ocupar el lugar de un partido político porque no es partidaria, digamos, en todo caso sería multipartidaria o apartidaria, depende del enfoque,
porque acá conviven lo que llamamos todas las aventuras del espíritu. Pero sí, con la crisis de todos los partidos políticos y de muchas instituciones religiosas, militares, políticas, etcétera, la masonería se ve como un lugar neutral de debate, digamos. La masonería jamás va a decir vamos todos para allá porque, salvo determinados valores claves, como por ejemplo el laicismo y otros, todos pensamos totalmente distinto. A diferencia de una institución dogmática donde hay cosas que se dicen y no se discute, acá todo se discute. Hasta el sabor de la Coca-Cola, si queremos discutimos, y está bien, es nuestra fortaleza. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, de ninguna manera. Y está bien. Yo no tomo gaseosa. Te quería hacer una pregunta, porque hoy justo se dio por azar que es el aniversario de cuando, ¿te acordás? La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación vino a la Gran Logia a hacer, por primera vez en el mundo hispanohablante, un repertorio de compositores masones, que fue una mini noche en los museos, porque mucha gente flasheó, porque no tenía ni idea que tantos compositores tan conocidos pertenecían a la orden. Y ahora, bueno, después de esta pandemia, vuelve este año la Orquesta de Cámara. Te quería hacer ver un poquito algo que dijiste hace un par de años, antes de la pandemia, en aquella ocasión. ¿Te parece? Estaba sin barba. La masonería argentina siempre apuesta por la ciencia, la cultura y las artes en general. Agradecemos muy especialmente al maestro aquí presente y decirle que bienvenidos toda vez que así lo deseen, esta es la casa de ellos. Estoy muy contento de que hayamos podido tener presencia en la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la Argentina con este concierto dedicado a compositores masones, un concierto con un programa cronológico que fue desde Leopold Mozart, el padre de Wolfgang Amadeus, hasta George Gershwin con su Americano en París. Es un placer no solamente por la calidez con la cual la institución nos recibió, sino por la condición acústica absolutamente extraordinaria que tiene el templo del Palacio Cangallo, de forma tal que nuestra alegría es doble y esperamos poder volver muy pronto con más música. Bueno, finalmente van a poder volver, Muy bien. pandemia mediante. Pero fíjate que dice algo muy interesante sobre la casa, ¿no? La acústica, que tiene que ver también con los arquitectos que la construyeron, que son los mismos que construyeron el Teatro Colón. Pero yo quería retomar un poco algo que dijo Diego hace un momentito, que te decía, bueno, la masonería está ocupando el lugar de un partido político. Dijiste, no. ¿Te parece que la masonería está ocupando un lugar de referente cultural, social, etcétera? Totalmente. Es un lugar donde convergen distintas corrientes culturales, filosóficas, políticas, pero que lo partidario, entendemos dentro de la masonería, se define en la arena política, social y fuera. Dentro de la masonería lo que se busca son puntos de acuerdo, no de desunión, por más que pensemos todos distintos. Por eso cada logia tiene objetivos distintos y trabaja de una manera distinta. Veíamos el recital y justamente la cultura, la música, las ciencias y las artes son muy caros a los afectos de cualquier masón. De hecho, uno de los grados específicamente pone a la música como uno de los ejes o de los horizontes a seguir y desarrollamos en ese sentido. No solo por escuchar música, sino como un lenguaje universal que nos hermana a todos. Ahora, bueno, a mí se me sale un poco el oficio por los poros. Lo siento. A mí también, por eso tengo el Claro, problema. claro, por eso, claro. Pido disculpas. ¿Cómo se ubica la masonería argentina hoy frente a uno de los escenarios sociales probablemente más fuertes, políticos de los últimos años, que es la grieta? Eso también es una muy buena pregunta. Tienen un conjunto de buenas preguntas hoy. Está muy bien. Bueno. Bien, es el primer capítulo. Claro, No vamos a decir que nos las pasó todas. No, definitivamente no. No digas eso, no queda feo. No, Claro, fe. la grieta, nosotros entendemos desde la masonería que la grieta en sí no existe. La masonería siempre entendió que las distintas antinomias que dividen a los argentinos desde realistas y patriotas a, no sé, azules y colorados, o dentro de un mismo partido político personalistas y antipersonalistas, es una versión más de quien es nuestro verdadero adversario, que es el fanático. El fanático es aquel que no está dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto. Entonces nosotros lo que proponemos es todo lo contrario.
es sentar al que piensa distinto, buscar puntos de trabajo, puntos de acuerdo, y cuando uno en el trabajo acompaña al otro, entiende que el que está enfrente no es un monstruo. Es una persona que piensa distinta en algunas cosas, pero se ríe. De hecho, nosotros seguramente hay 1000 cosas en las que pensamos distintos, pero nos llevamos bárbaro y trabajamos. Y de hecho estamos acá compartiendo notas, al menos en vivo, después cuando cortemos la luz seguramente. Sí, claro. Pero así funciona, digamos. En el trabajo nos encontramos y estas grietas se borran, porque hay como una gran percepción en el ambiente de que un sector va a avasallar al otro y lo va a hacer desaparecer. Y esto no va a pasar. Ningún sector va a pasar por arriba del otro. Y los dos tenemos que coexistir. Los dos sectores que hoy están en pugna, por llamarlos de alguna manera, tienen que entender que todos tenemos que ceder un poquito para justamente trabajar en espacios comunes y que el otro tiene tanto derecho como uno a ejercer su libertad en democracia, ¿no? Te llevo, si me lo permitís, por un ratito de vuelta a tu rol. Me estás mirando con cara de No, terminala de una vez. No. A tu rol de gran maestre que piensa la masonería, además de gestionarla. Usaste una palabra recién que es percepción, y yo tengo la idea, no sé si la compartís, de que mucha gente por fuera de la masonería percibe que es una organización con olor a naftalina. Bueno, es muy cierto. En un análisis que hemos hecho en distintos lugares del país, pasamos desde todavía siguen existiendo a efectivamente cosas de viejo. De hecho, hemos hablado con Sebastián muchas veces. Mi miedo, las primeras veces que hablábamos de Noche de los Museos, con el miedo a profundizar aún más esa idea de que estamos emprestados a un museo. Por supuesto hay conceptos totalmente novedosos de museo y la dinámica que se le imprimió desde Cultura y desde las distintas ediciones que hubo, bueno, me mostró que absolutamente nada que ver. Pero en este sentido es muy cierto. La masonería en algún momento habló permanentemente de San Martín, Sarmiento, Belgrano, Mitre, etcétera, que por supuesto somos muy respetuosos de eso. Son próceres argentinos, próceres masones, pero estamos en un momento en donde decimos no hay que mirar el futuro con la nuca. Somos respetuosos de eso, pero pueden ver nuestras páginas web, nuestras redes. Tenemos cada vez menos imágenes principales de esos próceres. Existen, por supuesto, son masones, los reivindicamos y somos muy felices de tener esa historia. Pero estamos mostrando qué hacemos y hacia dónde vamos. Eso creo que es el futuro. Lo que está muy bueno de esto que estás diciendo es que aquellos próceres que hoy vemos como próceres pensaban igual. Claro. Sarmiento estaba pensando en el futuro, lo mismo que los demás que citaste. En esta pregunta que te hacía Diego, lo que yo percibo por lo menos es que está cambiando muy rápido esta cosa. Estas emisiones van a tener un poco como propósito quitarle el olor a la naftalina. Bueno, que es que no lo tenemos, ¿no? Sino que se entienda que no lo tenemos y no hacernos cargo de eso. Y tal vez ahí va la pregunta. En esta cosa de desmitificar, ¿no es cierto? Yo no sé si tenés el teléfono de Donald Trump en tu agenda ahí, pero tal vez si quieras una de estas que todos conocemos, que alguna vez nos dicen, que digas, bueno, mira, esto no es la masonería. Bueno, te puedo contar distintos mitos, uno que sí es cierto y otro que no. No, el que es cierto no lo digas al aire. Es bastante interesante. Entonces, Uno de los mitos que nos atribuyen es que hemos diseñado la ciudad de La Plata y que vista de arriba es una logia masónica. Esa es verdad. Cuando uno lo ve, Dardo Rocha, entre otros, han diseñado la ciudad de La Plata y sus diagonales. Las plazas ocupan los lugares que, cuando uno diseña una logia masónica, ocupan los distintos oficiales. Digamos, ese mito es cierto. Después hay muchos como esos, de uno ingresa y se convierte en un magnate o se convierte en presidente de la nación. Eso no es cierto. Digamos, porque se relaciona la masonería con la generación de negocios, como gran mito, a veces millonarios, a veces no, pero... Y la realidad es que existen negocios entre masones, sí, pero no es el motivo de la masonería, si se da a lo largo del tiempo. Si yo... Después de 20 años o 20 y pico de años en la masonería, si tengo que llamar a un periodista, no voy a buscar en Google, lo voy a llamar a él o a cualquiera de los que conozco para decir, che, necesito esto.
Porque hay una relación de confianza, lo mismo pasa con abogados, arquitectos y las distintas profesiones y oficios que hay dentro de la masonería. Pero no es que cuando ingresé hace 20 y pico de años digo, che, necesito un abogado, un médico, porque eso no prospera. Bueno, siguiendo tu recorrido, fundamentalmente desde que comenzaste tu gestión como Gran Maestre, es muy notoria la participación de la masonería argentina en foros internacionales, sobre todo en la CMI, ¿no? La Confederación Masónica Interamericana, muy notoria. Ahora, las masonerías de los países vecinos o hermanos no son iguales, no tienen la misma impronta, la misma inserción en su sociedad. ¿Cómo caracterizas a la masonería argentina? Bueno, la masonería argentina, la uruguaya y gran parte de la chilena, en términos argentinos, sería una masonería mayoritariamente de clase media. Después tenés, por supuesto, extremos, ¿no? Tenés gente de mucha plata y gente que tiene su oficio y está, digamos, rebuscándosela. Sí, a diferencia, todos nosotros, básicamente. Diferencia de algunas grandes logias, sobre todo centroamericanas, o de algunos lugares de Sudamérica, estoy pensando en algún ejemplo concreto, pero que son más exigentes respecto de la capacidad económica de cada uno de los miembros. Esto va en las decisiones políticas que tiene cada una de las grandes logias. Pero yo diría, en términos que vos decías, no somos o son distintas las de la región, yo diría Uruguay, Argentina y Chile, en lo que es la defensa del laicismo, somos una barrera que avanza juntos, y se han sumado a lo largo de la historia Paraguay, la gran logia simbólica del Paraguay, con quienes tenemos un profundo afecto y trabajamos permanentemente codo a codo, y una gran parte de las distintas grandes logias que hay en el Brasil. Bien, yo por mi parte tengo una última pregunta. Es una pregunta que tiene que ver con tu imaginación. Faltan muchos años para que suceda esto, muchos años, y es muy simple. ¿Cómo querés ser recordado? Muchos años, como quiera ser recordado, es decir, cuando ya no esté en este plano, como dicen. Como usted quiera, Gran Maestre. Ok. ¿Cómo quiero ser recordado? Bueno, desde el punto de vista de la institución, como alguien que aportó a una mejora sustancial en nuestra institución respecto de su inserción en la sociedad. Porque yo realmente creo, no es un eslogan, que la masonería no tiene nada que esconder. Que mucha gente no entra a la masonería ni pregunta porque no la conoce. Entonces, yo espero ser recordado. Mi rol como masón, alguien que dio a conocer la institución y que estaba muy orgulloso de ser masón, para que otros contagien esta pasión por la orden. Y mi pregunta por ahí viene un poco concatenada con esta, y a mí me gustaría saber cuál es la huella que te gustaría dejar en los masones de la Argentina. La inserción de la tecnología que iguala, que da justamente igualdad de oportunidades a todos los masones, vivan en Tucumán, Tierra del Fuego, Mendoza o a una cuadra de nuestra sede central. Creo que lo estamos logrando muy de a poco. Creo que el uso de la tecnología quedó demostrado en la pandemia y que gran parte de que hoy yo sea Gran Maestre es porque en pandemia supimos reconvertir a la masonería, hemos encontrado la manera de usar la tecnología en función y a favor de la fraternidad, y esto ha llegado para quedarse. Entonces yo espero dejar esa huella, que la tecnología no sea solamente una herramienta, no sea un fin, sino un medio para unir a todos los hermanos y que se use de forma natural, porque también desmistifica mucho. Digamos, la tecnología saca a veces sobre exagerado secretismo que tenemos en cosas absolutamente simples, ¿no? Bueno, yo también para terminar, porque ya me clavaron el que vamos terminando, vos le pusiste como una impronta muy vanguardista al aportar esta visión de la tecnología, porque por lo general hay una mirada también un poco apocalíptica a veces de la tecnología y etcétera, que está demostrado que durante la pandemia nos sirvió mucho para mantener la proximidad. Pero como, bueno, estas emisiones no están pensadas solo para hermanos, aunque sí, pero no solo para hermanos, tal vez se me ocurre esto, pensando en todos quienes nos están escuchando.
¿qué valor que identificás como más específicamente masónico o más raro fuera de la masonería te gustaría poder instalar en la sociedad? La tolerancia, claramente la tolerancia, que la masonería eleva al grado de virtud, que no significa para nada, aprovechando que es para masones y no masones, la tolerancia no significa callarse la boca ni aguantar cualquier cosa, ¿no? Significa justamente que las ideas uno tiene que convencer a partir del plano de las ideas. Y cierro en ese sentido con una frase que me dijo un maestro hace muchísimos años, un maestro que ya no está entre nosotros, que me dijo justamente: el límite de la tolerancia es la complicidad. Digamos, ese tipo de tolerancia es el que me gustaría para la sociedad que vuelquen los masones. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, gran maestre, presidente de la Masonería Argentina. Un gusto haberte tenido. Gracias a ustedes y cuando quieran. Gracias.